El problema es que la destrucción de las neuronas de esa parte, de la pars compacta, ese es el nombre del grupo, del subgrupo del área topográfica donde degeneran primordialmente estas neuronas, esas neuronas proyectan a otras estructuras del cerebro, en concreto a una que se llama estriado y que está involucrado en muchos aspectos de la conducta humana, incluyendo el aspecto motor. Y estas neuronas segregan una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Pues sabemos que la pérdida de estas neuronas determina la pérdida de ese neurotransmisor en el estriado, y esa pérdida es la que determina, cuando se llega a un umbral determinado, la aparición de los signos de la enfermedad. La dopamina, en condiciones normales, es el resultado de una cascada metabólica que empieza con un aminoácido, el aminoácido tirosina, que se transforma en levodopa por una enzima, y de levodopa a dopamina por otros, la levodopa descarboxilasa, el nombre es un tanto lo de menos. Esta dopamina se almacena en las vesículas de las terminaciones nerviosas y se libera en las hendiduras, o sea, las hendiduras que ponen en contacto un axón, la terminación nerviosa, con la neurona siguiente, que son las sinapsis, en función del ritmo de descarga de esas neuronas. Pues bien, en la enfermedad de Parkinson, lamentablemente, se pierde gran parte de estas terminaciones dopaminérgicas, nigroestriatales, que van desde la sustancia nigra hasta el estriado, y cuando esa pérdida supera el 60-70% es cuando los pacientes tienen por primera vez los signos clínicos motores, porque la enfermedad ya lleva evolucionando probablemente años antes de que se llegue a esa situación. Y estos datos, la pérdida de dopamina en el estriado, que es bien conocida desde la década de los 60 del siglo pasado y que dio pie al desarrollo racional de la primera terapia clara de la enfermedad, que fue la levodopa, hoy día no es necesario esperar al análisis o al estudio de las necropsias, porque podemos, mediante técnicas de neuroimagen funcional, poder detectar esa pérdida de dopamina, o por lo menos la pérdida de la capacidad de almacenar dopamina, o indirectamente la pérdida de esas terminaciones que desde la sustancia negra van al estriado. Y este es un ejemplo de ello. Esto es una tomografía por emisión de positrones utilizando un marcador radiactivo de la dopa, la 18-fluorodopa. Se administra por vía intravenosa, difunde, pasa al cerebro y se fija específicamente en aquellos lugares donde se metaboliza, que es precisamente en el estriado. Y así es como se ve el estriado de una persona normal. Esta imagen amarilla y roja significa que se capta gran cantidad del marcador, en este caso de la 18-fluorodopa, y en un paciente con enfermedad de Parkinson, como consecuencia de esa degeneración, la capacidad de captar este trazador disminuye y podemos claramente observar diferencias entre un paciente con una enfermedad de Parkinson y un paciente normal. Se puede ver incluso a simple vista. Pero tenemos varios marcadores. La fluorodopa fue quizá el primero, pero se pueden marcar utilizando diferentes radioligandos, marcadores de esa terminación nerviosa. No solamente podemos ver dónde se acumula la dopa, sino podemos estudiar también qué grado de pérdida hay o existe de las proteínas que transportan la dopamina, que es una medida indirecta que podemos tener de la pérdida de axones, de terminaciones nerviosas que ha tenido lugar en la enfermedad. Y la imagen es muy parecida a la de la fluorodopa. Este es otro marcador distinto que marca proteínas transportadoras de dopamina en un sujeto normal. Esta estructura es el estriado y esto es lo que ocurre en un paciente con enfermedad de Parkinson. Hay una pérdida de la capacidad de captar el ligando en los pacientes con enfermedad de Parkinson, lo que nos pone en la posibilidad de detectar en vivo, en los pacientes reales, esa anomalía neuroquímica histológica que hasta hace relativamente poco tiempo solo se podía estudiar post-mortem. Pero uno de los avances más importantes que ha tenido lugar en los últimos años ha sido el conocimiento de determinadas alteraciones genéticas que condicionan la aparición de casos familiares de enfermedad de Parkinson. Y desde hace algo más de 10 años se han venido identificando genes, y si no genes, lugares en el cromosoma vinculados con determinadas formas de transmisión de la enfermedad de Parkinson. Antes de nada, he de decir que la mayoría de los casos de pacientes con enfermedad de Parkinson son casos aislados, casos esporádicos, pero aproximadamente el 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una historia familiar positiva. Pues bien, de ese 10%,
un grupo razonable de pacientes tienen anomalías que aparecen en esta diapositiva. Se van conociendo nuevos genes y se van conociendo nuevos lugares, nuevos loci dentro de diferentes cromosomas, de tal forma que, bueno, los genetistas han ido nombrando de forma progresiva los genes que se han ido conociendo, y se empezó con el Parkinson, PARC1, cuando se detectó el primero, muy importante, no por su frecuencia, pero sí porque nos ha permitido ligar aspectos genéticos con aspectos patogénicos de la enfermedad, y luego han ido apareciendo otros. Y de los otros que han ido apareciendo hay dos que tienen una importancia desde el punto de vista clínico, porque realmente son bastante prevalentes. Y uno de ellos fue el segundo en descubrirse, es el PARC2, es el gen de la parquina. La parquina es la proteína que se codifica, cuya síntesis codifica este gen. Y es relevante desde el punto de vista clínico porque las mutaciones del gen de la parquina son responsables de un buen número de casos relativamente jóvenes de pacientes con enfermedad de Parkinson. De hecho, en la población europea, las mutaciones del gen de la parquina son responsables de aproximadamente el 50% de los casos de parkinsonismo juvenil que se heredan con un patrón autosómico recesivo, es una de las formas de herencia. Y es aproximadamente responsable de entre el 25 y el 30% de los casos esporádicos, es decir, sin historia familiar, de pacientes con parkinsonismo juvenil en Europa. Se entiende por parkinsonismo juvenil aquellos que debutan en edades precoces de la vida, por debajo de los 25 o 20 años. Es decir, es relevante, realmente relevante desde el punto de vista clínico, no es una curiosidad genética. Y el otro gen realmente relevante, porque todavía es más prevalente que el anterior, se describió hace poco tiempo y además se describió por dos laboratorios de genética a la vez, uno de ellos español. De hecho, el PARC8, porque era el octavo en describirse, bueno, en realidad fue el octavo en describirse en lugar del cromosoma. Fue después cuando se identificó el gen. Bueno, el gen codifica una proteína muy rara en el sentido del nombre que tiene, todo el mundo lo conoce como LRRK2, es el LRRK2, pero en España se le llama a esta proteína de otra manera, porque, como digo, uno de los grupos era español, es español y procede del País Vasco. Entonces le dieron el nombre de dardarina a esta proteína, a esta peculiar quinasa. Dardarina, por lo visto, en euskera significa temblor. Entonces, bueno, por la asociación de una cosa con otra, se empezó a publicar en la literatura el gen de la dardarina. Pues este gen es importante, es interesante, porque es responsable de aproximadamente el 5% de todos los casos hereditarios, indistintamente del patrón de herencia que existe en la población española y europea, y es responsable aproximadamente del 1% de todos los casos de enfermedad de Parkinson. O sea que insisto, no es una curiosidad genética, sino que realmente tiene relevancia clínica.